encontramos en nuestro primer episodio de nuestro podcast, su podcast, Derecho para Futuros Godines, esperando que se encuentren de maravilla. Nosotros somos un equipo que tenemos como propósito fomentar temas de gran importancia para ustedes. Me encuentro acompañada de nuestro equipo que está conformado por Viviana, hola, por mi compañera Kay, hola, Rocío, Josué, Paola y una servidora Abigail. A continuación vamos a presentar los temas de gran interés que traemos el día de hoy para ustedes. Introducción al derecho, concepto, naturaleza y características del derecho, normas y características, clasificación y características, fuentes del derecho, acepciones de la palabra derecho, clasificación del derecho y jerarquías de leyes, aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, conceptos jurídicos fundamentales, hechos y actos jurídicos. Hola, buenos días compañeros aquí presentes y a todos los que nos están viendo ahí desde sus casas. Bueno, no sé dónde nos estén viendo, solamente quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuándo vamos a publicar nuevo video y no se olviden de darle like y comenten y ya eso es todo. Buenos días compañeros, espero que se encuentren todos bien. Antes de comenzar, bienvenidos. Apunten con que agarren lápiz y papel para tengan con qué apuntar. Buenos días, agradezco su compañía en este podcast. Para mí es una gran satisfacción compartir todos estos conocimientos a lo largo de esta investigación con todos ustedes. Espero que sea de utilidad. Buenos días compañeros y a todos los televidentes. Espero que se la estén pasando bien. A continuación les presentaremos nuestro podcast. Espero y les agrade. Nosotros somos Derecho para Futuros Godines. Buen día, antes que nada les agradezco su presencia en este podcast. Espero puedan llevarse nuevos conocimientos. Bueno, si no hay nada más que decir, empecemos con nuestro primer tema: concepto, naturaleza y característica del derecho. ¿Ese me toca a mí? Bueno, primero que nada, buenos días. Y segundo, vamos a hablar acerca del concepto de derecho. Este es un concepto un poco complicado porque hagan de cuenta que pues cada persona que se ha dedicado a estudiar esto le da su concepto diferente y pues como todos pertenecen a diferentes corrientes filosóficas y jurídicas, pues bueno, cada quien tiene su opinión acerca de qué es el derecho. Pero acá vamos a hablar de un concepto que funciona en dos direcciones: la norma que nos imponen y nosotros los individuos que vivimos en base a estos principios, porque somos seres razonables y pensantes que saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces decidimos dirigir nuestra vida de acuerdo a estos principios, que conservan cierta rigidez, porque como dice la palabra derecho, que viene de los vocablos latines directum y rectum, que habla de algo disciplinado con fuerza inflexible. Esto quiere decir que estas normas nos disciplinan para que vivamos en una sociedad pacífica, ordenada y segura. Bueno, supuestamente, ya saben cómo son las cosas. Como su nombre lo dice, la sociedad es un conjunto de personas que conviven bajo normas comunes y esto se logra a través de un conjunto de reglas o leyes más estrictas impuestas por el Estado, las cuales tienen como único fin el mantener una sana convivencia y un ambiente de paz. Al no ser cumplidas, dichas leyes repercuten en la vida tanto personal como grupal. A esto lo conocemos como el derecho. Bueno, hablemos de qué son las normas. El sistema normativo se refiere al conjunto de normas que rigen una sociedad. Las fuentes pueden hacer referencia a la legislación, costumbre y doctrina. Aquí un ejemplo en un sistema legal es la Constitución. Esta suele ser la norma suprema, seguida de las leyes y reglamentos. Las normas jurídicas nacionales son aquellas creadas por el sistema legal de un país específico. Ejemplo, el Código Civil de un país que establece normas para cuestiones civiles y las normas jurídicas extranjeras son establecidas de sistemas legales de otros países. Si una empresa opera internacionalmente, debe cumplir todas las normas locales y extranjeras de cada jurisdicción en donde estén operando. Por el ámbito especial de validez, en la vida cotidiana las normas jurídicas fundamentales podrían ser el cumplimiento de las leyes relacionadas con impuestos federales, de los contribuyentes deben seguir las regulaciones fiscales establecidas a nivel nacional para cumplir sus obligaciones tributarias. Esto se refiere al pago de impuestos, mantener registros financieros, precios, presentar declaraciones de impuestos, en forma. Todo esto es para evitar sanciones, al igual y cuando las normas jurídicas locales pueden ser como
dentro de los límites de velocidad. Bueno, por el ámbito temporal de validez. A continuación, un ejemplo de la norma jurídica con vigencia determinada en nuestra vida cotidiana podría ser una ley temporal que regule un evento en específico, como la normativa de un evento deportivo internacional. Estas leyes están vigentes durante un periodo en específico y pierden validez una vez que concluye el evento. Igual tomamos como un ejemplo cuando se dicta una ley de impuestos temporales donde se fija una tasa espacial durante un periodo específico donde se establecen ciertas actividades económicas. Estas normas estarían en vigor solo durante el lapso establecido. Después de esto, podría ser solicitado revisión o renovación por parte de las autoridades legislativas. Por otro lado, la norma jurídica con vigencia indeterminada puede ser las disposiciones permanentes, como los contratos de arrendamiento. Estas normas no tienen una fecha de expiración establecida y se aplican continuamente hasta que se modifique o en su caso se derogue. Es correcto, Abigail, pero hablemos también de las características que conllevan las normas jurídicas. La autonomía en las normas jurídicas quiere decir que se impone al individuo desde afuera, desde una instancia ajena a él, por ejemplo, el Estado a través de su Carta Magna o distintos tipos de códigos reguladores del comportamiento de la sociedad. Bueno, ahora que estamos en esto de las características de las normas, otra importante y que luego cuesta un montón pronunciar es la bilateralidad. ¿Sí lo dije bien? Esto quiere decir que este proceso involucra a dos partes. Esto quiere decir que hay una imposición de deberes, pero también una concesión de derechos. Miren, un ejemplo así más fácil es, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, suponiendo que yo les voy a vender un carro, como si tuviera mucho dinero, para tener carro. Bueno, yo les vendo el carro y en este caso mi compañera Paula, las dos formamos parte del contrato y las dos tenemos que estar de acuerdo pues con todos los términos, condiciones y demás. Chico, sigue. Por otro lado, la exterioridad lo que importa es el cumplimiento de la norma jurídica, es el aspecto objetivo. No importa si el obligado realiza la conducta por su propia voluntad, porque crea que es correcto. Lo que importa es que la conducta se realice sin importar qué piense al respecto de ella. También tenemos la coercibilidad, es que se puede utilizar la fuerza para obligar a cumplir con la consulta aún en tu propia voluntad. Ok, todo esto es muy interesante, ¿verdad, compañeros? Sí. Muy bien, pasaremos con nuestro siguiente tema. Fuentes del derecho que lo impartirá mi compañera Kelly. Bueno, antes que nada quisiera comentar que el tema de las fuentes del derecho nos puede ayudar a entender cómo es que las normas que nos rigen se van adecuando a nuestro contexto y a nuestro comportamiento a lo largo de los años como sociedad. Y de esta manera comprender que en el sentido metafórico de la palabra, la fuente proviene del latín fons, fontis, y significa manantial de agua que brota por la tierra. Y en sentido figurado, documento, obra o materiales que sirven de información e inspiración a un autor. De acuerdo con la definición en sentido jurídico por fuentes del derecho, se entiende al conjunto de acontecimientos o documentos que dan origen a las normas que componen el sistema jurídico, es decir, el derecho. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace unos días mi amigo fue a pedir empleo a una empresa? Sí. Bueno, si lo llegan a contratar, al momento de que lo contraten, él como empleado puede ejercer sus derechos, como el salario. Dentro de esto, pues las normas que lo rigen, él también tiene obligaciones que cumplir. Eso si lo contratan. ¿Quién lo manda a tener 10 hijos? Bueno, las fuentes históricas tienen 3 clasificaciones. Una de ellas es la fuente histórica. Al hablar de las fuentes históricas es como si estuviéramos tratando de entender cómo es que nuestra sociedad ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Pues al entender el origen de estas normas y comprendiendo el contexto en el que vivimos hoy en día, nos ayuda a tomar decisiones más acertadas en cuanto a cosas o conflictos que hayan ocurrido en el pasado y para que no se vuelvan a repetir. Así como las constituciones viejitas y todos los documentos que estaban en vigor antes y todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las fuentes formales, que son los procesos mediante los cuales se pueden crear las leyes. En México hay varios métodos, pero les voy a hablar así en corto de los más importantes. Tenemos la legislación, que es lo que hacen los diputados ahí sentaditos ahí en sus curules,
donde proponen, discuten y pues aprueban nuevas leyes. También tenemos a la jurisprudencia, que son resoluciones que resultan de interpretar la ley en distintos casos. Entonces se evalúan cómo se resuelven casos anteriores para saber qué se puede aplicar, cómo interpretar la ley. También tenemos otra cosa que, por así decirlo, crea las reglas, son los usos y costumbres, que es cuando una acción se repite varias veces, que se termina volviendo a la norma. Un ejemplo, pues, ahora sí, lamentablemente, son los matrimonios infantiles, que todavía se hacen en algunas comunidades de nuestro país. Y por último tenemos a las fuentes materiales. Las fuentes materiales o reales son los factores, elementos o las circunstancias de cualquier carácter social, político o económico. Las fuentes materiales más que nada surgen dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Como por ejemplo ahorita con las nuevas tecnologías dentro de las redes sociales, pues sabemos que tenemos riesgos a que nuestra cuenta pueda ser hackeada. No sé si ya les ha pasado, compañeros. Sí, nos ha pasado. Me vaciaron mi tarjeta. Bueno, nada más tenía 100 pesos, pero me la vaciaron. Bueno, ahora bien, seguimos avanzando con el desarrollo de nuestros temas. Adelante, Pau, cuéntanos sobre las acepciones de la palabra derecho. Muchas gracias, Abigail. ¿Sabían que la palabra derecho tiene diversas acepciones? Es decir, existen varias formas de ser entendida. Entonces se entiende la palabra derecho como facultad, derecho como ciencia, derecho como idea moral y de justicia. Por su parte, el derecho en sí hace referencia a las normas jurídicas que permiten resolver los conflictos que se dan en la sociedad. Y es entendido como un conjunto de normas que es capaz de regular la conducta del hombre. Una de las principales acepciones de la palabra derecho es el derecho objetivo. Este es el conjunto de reglas de conducta, ordenanzas y en general todas las reglas jurídicas que rigen la vida de las personas en sociedad. Estas son determinadas por la misma sociedad en la que se vive y comandan las relaciones del individuo por medio de la limitación social. Por lo tanto, el quebrantamiento de una de estas leyes será sancionado por el Poder Judicial. Un ejemplo es la obligación de una persona a pagarle la deuda a otra persona. También nos encontramos del derecho objetivo. Estas son las normas y principios que regulan las relaciones jurídicas, comprendiendo a su vez las leyes procedimentales y de enjuiciamiento y poniendo en práctica la actividad judicial. Un ejemplo son los derechos al seguro social, derecho a la auditoría, acceso a la justicia y entre otros más. El derecho subjetivo es una función, esta es la norma que permite o prohíbe aquel permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo son todos los derechos individuales de las personas ante la ley. Este otorga el poder de reclamar ante la autoridad el cumplimiento de un deber jurídico y desempeñar determinadas acciones, como la de manifestarse y ejercer la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando una persona exige el cumplimiento de un contrato, la otra persona tiene que pagarlo. Por otro lado tenemos el derecho vigente, llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas que en cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatorias. No todo derecho vigente es positivo. Por ejemplo, hay reglas que pueden estar en leyes que tiene el Estado, pero la situación actualmente ya sobrepasó por dicha ley y no se ha derogado, entonces sigue estando en vigor. Por otro lado, tenemos el derecho público. Está constituido por las cuestiones públicas que comparten las normas que regulan el ejercicio de la autoridad estatal y estas proponen el procedimiento para que los actos se realicen a través de la autoridad estatal. En otras palabras, su objetivo es conseguir una convivencia pacífica entre todos los individuos. También el derecho privado no solamente beneficia a una sola persona, solo beneficia a un pequeño grupo de personas. Estas también regulan las particularidades entre sí. Un ejemplo de ello será cuando uno va a comprar una casa, el contrato es de compraventa, donde se aplica el derecho privado y también sería en el matrimonio, ya que son documentos legales que se tienen que utilizar. Claro, vamos a hablar de otras acepciones de la palabra derecho. En este caso son más conceptuales. Tenemos al derecho positivo y al derecho natural. Del derecho positivo ya hemos oído varias cosas, pero me gustaría agregar que es una construcción que varía de acuerdo al contexto en el que estamos viviendo, ya saben, social, político, económico, además de que es propuesto por una autoridad competente
Un ejemplo, por ejemplo, sería el reglamento de tránsito que fue puesto por las autoridades para cumplir pues con lo que se necesita en este momento en la sociedad. Mientras que el derecho natural es como más idílico, está basado en ideales universales como la igualdad, la equidad, la libertad y todas estas cosas. Por ejemplo, si hablamos de derecho a la libertad, pues esto engloba muchas cosas como el derecho a la no esclavitud, el derecho a expresarnos libremente, a vivir donde queramos, a dedicarnos a la profesión que deseemos siempre y cuando ésta se mantenga de los límites legales y pues esas cosas. Entonces, Viviana, lo que nos quieres dar a entender sobre el derecho natural es que son las concepciones universales establecidas en el individuo como el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia. Exactamente. Bueno, entonces después de analizar cada una de las acepciones del derecho, continuamos con nuestro siguiente tema que será impartido por el compañero José, clasificación de derecho y jerarquía de leyes. Bueno, la clasificación del derecho se clasifica entre el derecho público, privado y derecho social. El derecho público está compuesto por conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de las personas ante el Estado. El derecho privado está compuesto por las normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos entre carácter personal, y el derecho social es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regularización de las relaciones entre personas, procurando la equidad y la justicia social. Bueno, ahora vamos a hablar de la jerarquía de leyes. Acá en el sistema jurídico mexicano, está basada en la teoría positivista de Kelsen. Hizo una pirámide así, donde hay una ley, un nivel máximo en el cual estarían, en nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya saben, la que hizo Venustiano Carranza en 1917. De ahí le siguen las leyes y tratados internacionales, y por último tendríamos al derecho federal y local, que para que tengan validez, estos deben ser congruentes con lo que está en la Constitución, no la deben contradecir. Ok, es muy interesante la información que nos están proporcionando nuestro equipo. Continuemos con nuestro siguiente tema, aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, por mi compañera Paola. Gracias. Cuando se habla de la aplicación de la ley en el tiempo, también se habla de quiénes la deben de regir y hasta qué punto esta va a ser vigente. Para esto existen dos tipos de iniciación de la vigencia. El primero es el sucesivo. En este da la orden de que la ley entrará en vigor para los lugares en donde se publique el diario oficial. 3 días después de ser anunciado, se necesita un día más por cada 40 kilómetros o fracción que pase de la mitad de la distancia. El segundo es el sincrónico. En este decreta que la ley entrará en vigor en todas partes el día preciso que la propia ley fije, siempre y cuando su publicación haya sido anterior. Entonces, la aplicación de la ley en el tiempo se relaciona fundamentalmente con la regulación de la vida social y con la temporalidad, es decir, cuál es la época en la que se debe regir y hasta qué tiempo le es útil esta ley a la sociedad. Toda acción o todo hecho que se realice durante la vigencia de esta norma se aplicará inmediatamente lo que mande establezca la norma en vigencia. Bueno, igual como dice mi compañera Pau, además de los problemas que tiene la ley para aplicarse en el tiempo, pues también tiene ciertas situaciones para su carácter espacial. Miren, según Soto Álvarez, las leyes que fueron promulgadas en determinado territorio se encuentran sujetas a la soberanía del poder que les dio vida en dicho lugar, pero hay circunstancias especiales donde se pueden hacer excepciones. Por ejemplo, donde se puede aplicar el derecho extranjero para que un caso se resuelva acá en México o al revés. Acá para regular toda esta situación está nuestro Código Civil Federal, que lo explica en sus artículos 12, 13, 14 y 15. En el 12 dice que todas las personas que estén en nuestro país tienen el derecho a la protección de las leyes mexicanas. El 13 habla acerca de los casos, de las condiciones que debe cumplir el derecho extranjero para poderse aplicar en nuestro país. El 14 habla de los requerimientos, de los criterios que debe cumplir la aplicación de las leyes, y en el artículo 15 habla de los casos en los que la aplicación de las leyes extranjeras en México no es aplicable. Muchas gracias, compañeras, por sus argumentos. Agradeciendo a nuestra audiencia que nos sigan acompañando, continuamos con nuestro siguiente tema, conceptos jurídicos fundamentales, por mi compañera Kate. Bien, compañeros, no sé si ustedes ya conocen acerca de los conceptos jurídicos fundamentales. No. Bueno, si no es así, no hay problema. Aquí se los voy a explicar.
Hemos definido el sujeto jurídico como la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por las normas. El supuesto jurídico entonces es la situación o condición que la ley nos establece como necesaria para que se apliquen ciertas reglas o condiciones legales en caso de su incumplimiento. Un ejemplo, ¿te acuerdas, Abigail, que firmaste un contrato de préstamo? Sí, no me recuerdes. Bueno, ella firmó un contrato de préstamo, entonces como ella tenía bastante prisa, pues se fue corriendo, pero fue porque tenía los frijoles en la estufa, entonces pues los dejó ahí y entonces ya de la prisa pues hasta la chancla se le quedó ahí atorada en la banqueta. Confirmo que era la chancla. Y como ella es bien olvidadiza, pues no se fijó de las condiciones que manejaba el contrato, por lo que le impusieron una multa porque se pasó del plazo al que debía de pagarlo. Ay no, pero amiga, de por sí así eres. Sí, a mí no me han pagado y yo le presté dinero. Perdón, prometo fallar. Aquí lo dice. Si continuamos con nuestro siguiente tema, en las consecuencias de derecho comprendemos las primarias o el sector ejecutivo obligatorio. Este concepto nos habla de las consecuencias del derecho de manera objetiva, aunque de manera más simple lo podemos entender que las consecuencias del derecho primaria se refieren al derecho que adquirimos y las obligaciones que tenemos para cumplir por obtener el derecho. En las secundarias podemos ver que los casos cuando nos multan por estacionarnos en un lugar donde no está permitido o por manejar en exceso de velocidad, en este caso se le dicen las fotomultas. En las consecuencias premiales podemos considerar un premio por el buen trabajo de un colaborador en una empresa, ya que se refieren más que nada a las recompensas de los acuerdos que se establecen. En las procesales ya entran los procedimientos legales que se refieren más que nada a la intervención que tienen las opiniones de las personas en las leyes para que podamos expresar nuestras ideas de manera libre. También son herramientas importantes para entender a la sociedad y cómo podemos vivir armónicamente. A través de estos aprendemos de nuestras leyes y derechos, responsabilidades, así como la importancia y la justicia. También pues les voy a hablar sobre el hecho ilícito que hay aquí en México. Normalmente son el tráfico de personas, drogas, corrupción, sobornos, entre otras personas. Otras cosas. Muchas cosas también, pero son los que hay aquí. Bueno, finalmente abordaremos nuestro último tema, hechos y actos jurídicos, por mi compañera Rosa. Bien, hablaremos de los hechos jurídicos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden tener su origen en actos de los humanos o cosas que hayan pasado por la naturaleza, que al materializarse dan pie a que puedan ser creados hechos o que se modifiquen. Estos a su vez se dividen en su origen como lo es el hecho natural, por ejemplo un desastre natural, que al momento de haber consecuencias entra la aplicación de leyes, por ejemplo los seguros. También es la división de origen en el hecho jurídico humano, son actos que fueron realizados por un individuo o colectivo y que a su vez se dividen en dos, voluntarios, que uno puede ser firmar un contrato, o involuntarios, lo que es un accidente vial. Por otro lado se dividen por su estructura, hecho jurídico simple, que son aquellos que se generan a partir de un acto único, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de una persona. Y los hechos jurídicos complejos que, por ejemplo, son la posesión, y no básicamente estoy hablando de la posesión de un chamuco, es la posesión de un bien. De igual manera se clasifican dependiendo del tipo de acción en hechos jurídicos positivos y negativos. Los hechos jurídicos positivos consisten en un acontecimiento, por ejemplo, la compra de un carro o una casa. Y también hablamos de los hechos jurídicos negativos, lo cual implica una abstención u omisión de acción, por lo que puede ser que una persona se niegue al cumplimiento del pago. Toma, Abigail, que no me ha pagado lo que me debe. Pero bueno, cambiando el tema, vamos a hablar acerca del caso fortuito, que es un acontecimiento que no se puede prever, pero en caso de que se hubiera previsto, pues no se puede evitar. Y en este caso estamos hablando de cosas de la naturaleza, porque la naturaleza es bien impredecible. O sea, ya ven como lo que le pasó a las personas en Acapulco, que un rato tenían un huracán categoría 1 y se descuidan tantito y ya está la categoría 5, no se puede prevenir. En otro ejemplo tenemos que, por ejemplo, si yo rento, no sé, un inmueble, un local y todo, y tiembla, entonces el inmueble se derrumba. En este caso, pues ni mi arrendador me lo puede rentar porque pues ya no existe. O sea, ¿qué me va a rentar si ya no existe? O sea, no se puede obligar a nadie a lo imposible.
Bueno, compañera, continuemos con nuestro tema. Hablemos de los actos jurídicos. En el acto jurídico encontramos ciertos elementos de la forma esenciales en la ausencia de los cuales el acto no puede llegar a formarse. Tales elementos esenciales son una o más voluntades y un objeto, es decir, que las voluntades o la voluntad tengan como finalidad producir una o varias consecuencias sancionadas por el derecho. Si la norma jurídica no se reconoce en una cierta manifestación de voluntad, no hay acto jurídico, por falta de objeto para producir consecuencias del derecho que están amparadas por el ordenamiento jurídico. Bueno, esto quiere decir que los actos jurídicos son acciones conscientes con gran importancia legal. Un claro ejemplo de nuestra vida cotidiana sería la firma de un contrato al comprar una casa, donde se establecen obligaciones legales en ambas partes, al igual la firma de un contrato de arrendamiento, ya sea de una casa o de un alquiler, digamos, de un Airbnb. Bueno, aquí el alquiler de un lugar para vivir ambas partes, de igual forma, en este caso el arrendador y el arrendatario acuerdan términos legalmente que regulan el uso del espacio, el pago de alquiler, entre otros. Los actos jurídicos se pueden considerar nulo cuando una de las partes tiene falta de capacidad mental o legal para entender las implicaciones del acto. Cuando hay errores, violencia, dolo o intimidación que afectan la voluntad de una de las partes. Un ejemplo de ello, cuando un contrato de compraventa de un automóvil es de una de las partes firmó bajo amenaza, afectando su voluntad. Esto demuestra que la firma no fue libremente otorgada. El acto jurídico es considerado inválido. Bueno, hemos llegado a nuestras conclusiones y les agradecemos a toda nuestra audiencia por quedarse hasta aquí y hemos llegado al final de nuestro podcast, su podcast favorito, Derecho para Futuros Juveniles. Sin nada más que decir, empezamos con nuestras conclusiones. Bueno, antes que nada, suscríbanse, denle like al video, activen las notificaciones, comenten, compártenlo. Ahí aunque sea, apóyennos aunque sea, miren. También para que vean nuestros siguientes episodios, le vamos a echar más ganitas. Y bueno, ya les dije muchas gracias aquí a mis compañeros panelistas y pues a todos ustedes que nos regalan tantita de su atención y su tiempo. Esperamos que estos temas no se les hayan, aunque se han metido la semilla de la curiosidad por aprender derecho, porque aunque no quieran estudiar ahí como 4 años de abogado o lo que sea que estudien o no vaya con su camino profesional, entiendan lo importante que es saber aunque sean las nociones básicas de derecho, porque o sea, no solo lo vamos a aplicar en nuestro trabajo, sino en nuestra vida diaria puede suceder algún percance, ya saben, lo de ser la persona equivocada en el momento equivocado. Entonces necesitamos saber aunque sea lo más básico, pues para saber cómo actuar y ya. No olviden, estudiar derecho, es importante. Muy bien, hemos concluido este tema agradeciendo a la audiencia que el día de hoy estuvieron acompañándonos en este mundo interesante llamado derecho. Sin en cambio, el tener esta materia en nuestra retícula nos ha hecho conocer más acerca de este mundo del derecho gracias a nuestro maestro, el doctor Enrique Cuauhtémoc. Por su gran experiencia ha sembrado en cada uno de nosotros nuevos conocimientos. El conocer el mundo del derecho no solo es nutrirnos de libro tras libro, sino en que una persona con cada uno de sus procesos, experiencias, estudios y preparación nos encamine de la mano para seguir aprendiendo de lo que realmente nos rige como ciudadanos. De antemano, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias, locutora. Ahora sí, me da muchísimo gusto que la audiencia nos prestara su atención. Así, de igual manera, les agradezco a mis compañeros por los argumentos que nos compartieron. Realmente me voy muy satisfecha por los nuevos conocimientos que he adquirido. Este tema es demasiado interesante e importante, ya que como ciudadanos nos beneficia conocer sobre estas leyes, ya que como en lo personal a mí me ha beneficiado bastante. Realmente me ha enseñado a saber cómo funcionan y siento que nadie se interesaría velar por tus derechos como tal. Entonces, saber sobre estas leyes me ayuda a saber qué hacer si en algún momento me encuentro en una situación y no quedarme con los brazos cruzados por no tener conocimientos. Ya que en este mundo tan cambiante e incierto, el no tener conocimiento sobre la ley provocaría un caos total. Espero que mis argumentos y aportaciones hayan sido claras. Me gustaría que realmente aplicaran estos conocimientos. Me despido, espero tengan un excelente día y como dicen los godines, vámonos que no pagan horas extras. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos mis compañeros panelistas y a
a los compañeros que están asistiendo acá y a los que nos están viendo desde donde quiera que nos estén viendo. Quiero agradecer por que se han escuchado nuestro podcast. Espero y se lleven un gran aprendizaje como nosotros, ya que la verdad, de mi punto de vista, yo no tenía mucho conocimiento de las leyes, pero con esto que pues, estuve aprendiendo, creo que me lleva una buena enseñanza y espero y les haya agradado nuestro podcast. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a todos ustedes por poder compartir con nosotros en este espacio y con las opiniones de nuestros compañeros que abundamos en este tema tan importante como es el derecho. El investigar más acerca de este tema me ayudó en lo personal a entender algunas cosas que probablemente pueden pasar no ahorita, pero probablemente en un futuro a lo largo de mi vida, y que con estas nociones podamos apoyarnos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast, no sin antes dar mi breve conclusión, agradeciéndoles a toda la audiencia que está aquí con nosotros acompañándonos. Y en conclusión con este tema de introducción al derecho, yo sé que fue corto, quisiéramos haber abarcado más tiempo, pero pues el tiempo es oro. Y nosotros agradecemos, bueno, para mí y para nosotros como equipo, agradecemos este tema ya que como futuros administradores, nosotros tenemos que tener de la mano el derecho, ya que tenemos que tener en orden los límites legales, donde siempre tenemos que operar dentro de los límites. Igual tenemos que fomentar un ambiente de trabajo justo, conforme lo estipula la ley. Igual yo finalizo con ese tema de que me sirvió de mucho, ya que yo desde los 18 años he hecho actos jurídicos, he tenido obligaciones, desde pagar impuestos, de hacer declaraciones en tiempo y forma con el SAT. Y entonces yo no lo conocía desde el ámbito del derecho, más que nada me sirvió muchísimo porque yo solamente hacía la práctica, no sabía lo teórico, ya que en las empresas no nos enseñan nada de esto. Entonces esta materia y más adelante que viene derecho laboral, me encanta esta materia porque nos empapamos en nuestros conocimientos y nos va a servir a nosotros como futuros administradores, y espero que nuestros compañeros pensemos lo mismo. Agradeciéndoles de antemano, terminamos con este podcast, que es su podcast favorito. Derecho para futuros gorines, no se pierdan los próximos episodios y ya, los queremos mucho. Adiós.